¿sí? ¿Y quién va a girar dentro de ese rodamiento? ¿O quién va a ser solidario? ¿O quién va a apoyarse en ese rodamiento? Un eje, pues, ¿no? Un eje. Puede transmitir potencia, torque, o puede ser simplemente de soporte. Los rodamientos son elementos mecánicos, ¿sí? Muy críticos, ¿correcto? Muy críticos. Entonces, en todo equipo vemos rodamientos. Todo equipo tiene sus rodamientos, ¿sí? Entonces, este elemento es crítico. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque va a soportarte diferentes tipos de acciones. En primer lugar, ¿sí? Te va a soportar las cargas, ¿sí? Las cargas, ¿sí? A las cuales se va a ver sometido. Entonces, digamos que acá tiene un eje, ¿sí? Este eje acá está soportando una polea, ¿sí? Y acá esta polea está, ¿sí? Está compartiendo una transmisión a otro, ¿sí? Puede estar transmitiendo a un piñón, ¿sí? O de un piñón puede estar transmitiendo esta polea, de la polea al eje, y este eje está soportado en ese rodamiento. Por lo tanto, va a verse sometido a cargas, ¿sí? A cargas, a fuerzas, y se van a producir esfuerzos dentro de este rodamiento, ¿sí? Entonces, va a tener que soportar esos esfuerzos, ¿correcto? Aparte, va a estar sometida a contaminación, ¿sí? Contaminación. Y aparte, a la vez que está sometida a esfuerzos y contaminación, entonces también va a generar, sí, va a tener que disipar energía, producto del movimiento, sí, de relativo entre, sí, entre el eje y el propio rodamiento. Entonces, para eso, los rodamientos se lubrican, ¿sí? Se lubrican. Son elementos mecánicos que tienen lubricación. Por lo tanto, en este caso, los rodamientos se tienen que someter a diferentes inspecciones. ¿Cómo así? Entonces, a un rodamiento le pueden hacer, sí, una inspección con cámara termográfica, ¿sí? El sonido, y con eso pueden diagnosticar, ¿sí? En qué condición se encuentra, ¿sí? Ese rodamiento. Entonces, también viene la parte de vibración, ¿sí? Entonces, eso viene en análisis, bueno, análisis de tipo predictivo, ¿sí? Para mantenimiento. Nosotros vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular y seleccionar. Entonces, en un rodamiento que resulta, por ejemplo, acá, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Paso a paso. Ya. Listo. Entonces acá estoy viendo, sí, un rodamiento y que soporta, o un par de rodamientos que están soportando, ¿sí? Que están soportando, ¿sí? Un eje, pues, ¿no? Y acá veo el eje. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Las cargas a las cuales, ¿sí? Las cuales van a incidir sobre este elemento, sobre el eje. Y esas cargas se van a transmitir, ¿sí? Al rodamiento, pues, ¿no? El rodamiento al final va a tener que soportar esas cargas. ¿Correcto? Entonces, acá tengo un rodamiento rígido de bolas, acá tengo un rodamiento, ¿sí? Con rodillos. ¿Correcto? Entonces, ambos tipos de rodamientos van a distribuirse estas cargas. ¿Correcto? Entonces, acá lo que puedo ver, ¿sí? Que esta carga radial, ¿sí? ¿Sí? Se va a transmitir acá, al rodamiento, ¿sí? Y por acá también voy a tener una carga axial. ¿En qué va a derivar eso? En una resultante, pues, ¿no? Entonces tengo un vector acá, ¿sí? Radial, ¿correcto? En dirección perpendicular al eje. Entonces, digamos que me trace el eje por aquí. Y me trazo el eje por ahí. Pues voy a tener esta carga, ¿sí? Esta carga radial en dirección perpendicular al eje. Y por acá voy a tener una carga axial, ¿sí? Axial en dirección del eje. Entonces, las cargas van a intervenir sobre este rodamiento, ¿sí? Y por lo tanto, si yo tengo dos caras que inciden en ese punto, voy a tener que usar una resultante, ¿no? Una resultante, ¿sí? Una resultante. La vamos a ver más adelante. Correcto, entonces, un rodamiento te puede soportar o bien cargas radiales o bien cargas axiales, o la combinación de ambos tipos de cargas. ¿Sí? ¿Por qué estos rodamientos son componentes esenciales? ¿Sí? ¿Por qué son esenciales? Porque tiene que soportar, ¿sí? La carga,
y tiene que guiar ese eje, ¿sí? Este eje. Entonces, este eje, ¿sí? Va a ser soportado por este rodamiento o por los rodamientos y también va a ser guiado por esos rodamientos. ¿Cuál va a ser el objetivo de este rodamiento? En primer lugar, soportar las cargas. Cuando estas cargas, sea tanto la carga radial, carga axial, tiene que ser soportado por este rodamiento. Y por otro lugar, ¿sí? Por otro lado, tiene que guiar, ¿sí? Esta parte móvil. Entonces, este eje está encajando dentro del rodamiento, ¿no? Está encajando dentro de dicho rodamiento. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Sí, las partes básicas del rodamiento, ¿sí? Las partes básicas del rodamiento. Entonces, ¿de qué se compone este elemento? Sí, este rodamiento. En primer lugar, ¿sí? Tengo dos anillos, ¿sí? Un anillo externo, ¿sí? Un anillo externo y un anillo interno, ¿sí? Y un anillo interno. ¿Correcto? En medio de esos dos anillos, ¿sí? ¿Quién está? Están los elementos de rodantes. Bueno, los elementos de los rodantes son los elementos de rodadura. ¿Correcto? Ahí están. En este caso, los elementos rodantes, ¿sí? Son bolas, ¿sí? Son bolas. ¿Sí? Entonces, este será un rodamiento, ¿sí? De bolas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué voy a tener? ¿Sí? Mis parámetros, ¿cuáles van a ser de este rodamiento? ¿Sí? Entonces, en primer lugar tengo dos anillos, ¿sí? Se componen dos anillos, uno externo y uno interno, ¿sí? Y alrededor de, entre esos dos anillos, en el espacio que se forma entre esos dos anillos, voy a tener dos elementos rodantes o cuerpos rodantes. En este caso tengo bolas, pues no pueden ser bolas, pueden ser, ¿sí? Rodillos, ser cónicos, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de elementos rodantes. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente voy a analizar, ¿sí? Cada parte. Entonces, estas bolas se disponen alrededor de toda la circunferencia, ¿sí? Se distribuyen ahí, ¿correcto? Ahora, ¿qué más tengo? ¿Sí? También tengo un separador o retén, o le dicen jaula también, donde, ¿sí? Donde se colocan, ¿sí? Donde se insertan las bolas, ¿sí? Donde se insertan las bolas. ¿Correcto? Jaula o separador o retén también. Entonces, ahí lo que se obtiene es que hay una distancia constante y una separación constante entre bola y bola, ¿sí? Entre bola y bola. Luego también vienen, ¿sí? Las pistas por donde, ¿sí? Por donde circulan, ¿sí? Por donde pasan las bolas, ¿no? Las pistas. Entonces, tanto el anillo exterior como el anillo interior, ¿sí? Tienen las pistas de rodadura, ¿correcto? ¿Cuáles son los parámetros geométricos que debo tener en cuenta acá? En primer lugar, voy a manejar un diámetro externo, ¿sí? Un diámetro externo, al cual lo voy a llamar con D mayúsculo. Luego voy a manejar un diámetro interno, al cual voy a colocarlo, ¿sí? Con una D minúscula. Tengo dos diámetros, ¿sí? Dos diámetros, uno externo y uno interno. Y también tengo un ancho, ¿no? Un ancho, B. Esto es B. Entonces, esos parámetros geométricos los vamos a usar para hacer la selección, ¿sí? Para hacer la selección y para hacer el cálculo. Entonces, desde ahora, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el diámetro externo, el diámetro mayor, el diámetro interno, ¿sí? Y por ahí también en la tabla vamos a obtener el valor que tiene el ancho, ¿sí? El valor. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, les hablaba, ¿sí? Les hablaba, ¿sí? De los tipos de carga que van a intervenir en rodamiento. Pues por un lado tengo una carga de tipo radial, ¿sí? Por otro lado tengo una carga de tipo axial, acá está mal, ¿sí? Pues esta es radial, pues, ¿no? En dirección, ¿sí? De perpendicular al eje, pues, ¿no? Ahí, sí, veo que está en la dirección del radio del rodamiento, ¿sí? Entonces esta es radial, ¿sí? Esta es radial. Y esta es axial. ¿Por qué se le dice axial? Porque está en la misma dirección del eje, ¿sí? Está en la misma dirección, ¿sí? Está en la misma dirección.
Y ambos van a darme, ¿sí? Y ambos van a darme una resultante, una carga combinada, ¿sí? Una carga combinada que va a representarme, ¿sí? La resultante de esas dos fuerzas, pues, ¿no? ¿Sí? De esas dos fuerzas. Bien, estos rodamientos son normalizados, ¿correcto? Ya están normalizados y se pueden clasificar de acuerdo a la forma del cuerpo rodante. Te hablaban, ¿sí? Te decía que en este caso estamos viendo un rodamiento, ¿sí? De bolas. Acá vamos a ver, voy a pegarles otra diapositiva para ver, ¿sí? La clasificación de acuerdo al elemento rodante. Bien, entonces acá, en esta siguiente imagen, acá, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Tengo el tipo. En segundo lugar, tengo, ¿sí? Tanto el anillo exterior como el anillo interior, ¿sí? Los anillos. Y finalmente, ¿están viendo? ¿Perdón? Sí, profe, sí. Sí se ve, profe. Alguien me dijo que no se ve, creo. Ya, Sí se ve. continúo. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Tengo el tipo, el anillo exterior, el anillo interior, que ya lo acabo de mencionar, y los cuerpos rodantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo, ¿sí? Rodillos, y acá tengo agujas, acá tengo bolas, ¿sí? Y acá tengo rodillos cónicos, ¿sí? Cónicos, por la forma que tienen, ¿no? Por la forma que tienen. Entonces, esta es una clasificación de acuerdo a la forma del elemento rodante. Cada tipo de rodamiento tiene sus características, sus propiedades, ¿correcto? Entonces, depende de la aplicación en la que se va a usar ese rodamiento y depende de esa y de esas características, de esas capacidades que tiene el rodamiento. Por ejemplo, acá. Entonces acá tengo un rodamiento, ¿sí? Es un corte, en realidad es un corte, ¿correcto? He cortado rodamientos he cortado rodamientos, ¿sí? He hecho un corte y estoy viendo la parte interior. ¿Sí? Entonces acá por un lado, ¿sí? Me da un rango, ¿sí? Me dice, esto, estos rodamientos rígidos de una hilera, ¿sí? De una hilera puede haber dos hileras, estamos analizando en este caso una hilera, ¿sí? Una hilera de bolas alrededor de toda la circunferencia, ¿sí? Estos rodamientos incluyen desde tamaños de 25 hasta 35 milímetros. ¿Qué significa eso? Me está dando ahí el diámetro interior, ¿sí? ¿Sí? Es el diámetro. Entonces ahí me dice que cubre el tipo de rodamiento rígido de una hilera de bolas de los 25 milímetros hasta los 35 milímetros. Ahora sí, los parámetros que vamos a tener en cuenta, este diámetro interior, sobre todo este diámetro exterior, ¿sí? Los otros no vamos a usar para el cálculo, ¿sí? Pero los podemos ver en el catálogo, ¿sí? Las dimensiones que tiene ese rodamiento. ¿Qué más vas a ver? ¿Sí? ¿Qué más vas a ver? Entonces, otro parámetro que también les hablé es el ancho, pues, ¿no? El ancho del rodamiento, ¿sí? El ancho del rodamiento. Entonces, por ejemplo, para lo que es un cálculo se aplica el diámetro medio, ¿sí? El diámetro medio. Para hacer la selección en la gráfica, aplico el diámetro medio. ¿Qué me dice el diámetro medio? Dice que sume, ¿sí? El diámetro exterior, es el diámetro interior y lo divida entre dos. Y entonces solo vamos a ver en las gráficas para hacer los cálculos, ¿sí? Para hacer los cálculos. ¿Correcto? Entonces estamos entrando ya en la siguiente parte. Pues debo tener en cuenta esos parámetros geométricos. El diámetro interior, ¿sí? El diámetro interior que tiene que coincidir con el diámetro del eje que se va a insertar acá. El diámetro exterior, ¿sí? El diámetro exterior, ¿correcto? ¿De dónde voy a sacar estos datos? De tabla, pues, ¿no? De tabla, ¿sí? De las tablas del fabricante.
Vamos a ver ahora los parámetros, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta? Listo. Entonces, acá tengo lo mismo que estamos viendo en la primera diapositiva. Dejaré la imagen acá al lado. Listo. ¿Qué veo acá entonces? ¿Sí? Tengo un diámetro interno. ¿Sí? Tengo un diámetro interno. Entonces, en la tabla voy a encontrar este parámetro. ¿Sí? El diámetro interno en milímetros. ¿Sí? En milímetros. Ahí está. ¿Sí? Este diámetro interno va a caracterizar a mi rodamiento. ¿Sí? A mi rodamiento. Entonces, primer parámetro principal, ¿sí? Es el diámetro interior. Luego viene el diámetro externo. ¿Sí? Es, ¿sí? El diámetro externo, que está representado con la D mayúscula. ¿Sí? Luego, ¿qué viene? Y luego viene el ancho del, ¿sí? El ancho del rodamiento. Lo define con la letra B. Acá está el ancho del rodamiento. Luego que viene la capacidad de carga, que la vamos a analizar en un momento. ¿Sí? La capacidad de carga de este rodamiento. En este caso, la letra C va a representar cuánto es la capacidad de carga dinámica que puede soportar ese rodamiento por la acción de esas fuerzas, sea radial o sea axial. La capacidad que tiene de soportar esa carga. ¿Sí? Entonces, esa capacidad que tiene de soportar la carga, ¿sí? La va a medir en kilonewton, ¿sí? En kilonewton. Ya todos los cálculos que se van a hacer, sí van a estar definidos con sus respectivas unidades. Entonces quiere decir que yo tengo que trabajar en kilonewton para obtener el resultado. Entonces, la capacidad que tiene, ¿sí? Este rodamiento, ¿sí? Para resistir esas cargas, ¿sí? Esas cargas, entonces va a medir en kilonewtons y se va a representar con esta letra C, la capacidad que tiene, ¿sí? La capacidad. Por otro lado está la capacidad estática, ¿sí? La capacidad estática. Yo voy a trabajar con la capacidad dinámica, ¿sí? Del rodamiento, ¿sí? En el momento en que se está produciendo esas cargas. Por otro lado tengo la carga límite de fatiga, que también voy a usarla en cálculo, ¿sí? Y también va a estar definida en kilonewtons. ¿Cuánto es, sí, el límite de carga que puede soportar ese rodamiento? ¿Sí? ¿Cuánto es ese límite de carga? Entonces debo tener en cuenta estos parámetros. La carga, la capacidad de carga básica dinámica, letra C, no la C sub 0, la C sub 0 es estática. Y voy a calcular con esta, ¿sí? Con la capacidad de carga básica dinámica. Con esta voy a calcular. ¿Sí? Por otro lado, voy a también, para mi cálculo, usar la carga límite de fatiga. ¿Cuánto es el límite de carga que puede soportar este rodamiento? ¿Sí? Entonces, eso lo va a, en la nomenclatura, ¿sí? Y en las fórmulas que vamos a usar, lo va a definir con esta y con esa variable, P sub U. Por otro lado vienen las velocidades, ¿correcto? Las velocidades. Entonces, estos solamente son referenciales, las velocidades nominales, digo velocidad límite, entre los cuales va a ir el rodamiento. Entonces, yo voy a dar una velocidad y con esa velocidad vamos a calcular. Por otro lado está la masa, ¿sí? La masa de rodamiento. Y finalmente viene la designación del rodamiento. ¿Sí? La designación del tipo de rodamiento. Entonces, vamos a trabajar con estos rodamientos. ¿Sí? Acá hay una diferencia, ¿sí? Entonces acá hay rodamientos estándar, ¿sí? O normales, ¿sí? Como se están viendo ahorita, ¿sí? Estos rodamientos estándar o normales, y los que llevan asterisco, asterisco, ¿sí? Entonces voy a agrandar la imagen para que se vea. Entonces, ¿qué tengo acá? En primer lugar, ¿sí? En la designación tengo dos tipos, ¿sí? De rodamientos, ¿sí? Entonces, unos sin asterisco y unos con asterisco.
Estos con asterisco son los rodamientos de tipo Explorer. ¿Y cuáles son esos rodamientos? Son los rodamientos con características especiales que SKF ha diseñado y ha puesto, ¿sí?, a disposición. Los que no llevan asterisco son los rodamientos normales. ¿Sí? Son los rodamientos normales. Entonces podemos calcular tanto con un rodamiento de tipo Explorer o con un rodamiento de tipo normal. ¿Sí? Un rodamiento de tipo normal. Entonces, si veo asterisco, entonces ya sé que ese es un rodamiento de tipo Explorer. Si no tiene asterisco, veo que ese es un rodamiento de tipo normal. ¿Sí? De tipo normal. ¿Qué sucede en los rodamientos? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a soportar, o el rodamiento va a soportar la carga radial, ¿sí?, o la carga axial, ¿correcto? Entonces el tipo de rodamiento que se va a seleccionar debe ser adecuado para la velocidad con la cual va a trabajar, ¿sí? Para esa velocidad debe ser adecuado. Entonces voy a empezar con la designación. ¿Sí? Vamos a empezar con la designación ahora. Entonces, a continuación veo la designación. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hablo del rodamiento de tipo vamos a elegir el 6006. Ya está. El 6006. ¿Sí? El rodamiento con designación 6006. Entonces empiezo por el primer dígito. ¿Sí? Empiezo por el primer dígito. ¿Qué significa el número 6? ¿Sí? Entonces, para saber ese número que me está representando, me voy a las tablas. ¿No? Y en las tablas me dice cuáles son los tipos de rodamiento de acuerdo a su número. Por ejemplo, acabo de ponerles esta, esta imagen. Voy a recortar, la voy a empequeñecer. Entonces, el número 6, ¿a qué tipo de rodamiento me correspondería? Entonces busco acá, pues, ¿no? Buscamos acá, ¿sí? El número 0, ¿sí? Me dice rodamiento de bola, de 2 hileras de bolas de contacto angular. Siguientes, rodamiento de bolas a rótulo. Me voy al número 6. Rodamiento rígido de una hilera de bolas. ¿Sí? De una hilera de bolas. ¿Ok? Pego el siguiente gráfico acá. Y lo voy a cortar. Entonces, el primer tipo de rodamiento, ¿sí?, que tengo es ¿sí?, el de código 0, te dice rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto angular. Acá está, ¿sí?, rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto angular. ¿Sí? El siguiente tipo de rodamiento, rodamiento de bolas a rótula. El siguiente tipo de rodamiento, ¿sí? El siguiente tipo de rodamiento de rodillos cónicos, ¿sí? Ahí están los rodillos cónicos. El siguiente tipo de rodamiento, ¿sí? El 3S, este es de rodillos a rótula, ¿sí? Rodamientos de rodillos a rótula o rodamientos axial de rodillos a rótula. Este es el de cónicos, ¿sí? Ese es el de cónicos. ¿Sí? El 4 te dice rodamiento rígido de 2 hileras de bolas. Entonces, acá veo 2 hileras, ¿sí? 2 hileras de bolas. ¿Sí? Acá vienen los rodamientos de tipo axial, ¿sí? Entonces, acá me doy cuenta de la disposición que tiene, ¿sí? La disposición que tiene y cómo van a soportar la carga, ¿sí? Cómo van a soportar la carga, ¿sí? Sea axial,
¿sí? Entonces, en la carga va a venir en este sentido, por lo tanto, ¿sí? El rodamiento está diseñado para soportar este tipo de carga. O sea, estos rodamientos, los de acá, los radiales, ¿sí? Hasta acá, hasta el punto de los radiales, pueden soportarme tanto cargas radiales como cargas axiales, dependiendo del tipo y de la disposición que tiene. En este caso estoy analizando este rodamiento de ¿sí? Eh, 6006. El primer número, ¿sí? El primer número me va a decir la clase, ¿sí? El tipo de rodamiento. Voy al 6. Rodamiento rígido de una hilera de bolas. Ahí está, ¿sí? Ahí está. El siguiente número es la serie, ¿sí? El siguiente número es la serie. ¿Correcto? El siguiente número viene a ser la serie. Entonces, ¿qué me dice? El siguiente número es de serie cero. Entonces, tengo diferentes tipos de serie, como acá podrás ver. Sí, a ver, perdón, ¿quién está hablando por ahí? ¿Están preguntando? Continúo. Entonces, el siguiente número viene a ser la serie, ¿sí? La serie. Entonces, esa serie, ¿sí? Esa serie me indica, ¿sí? el parámetro geométrico del ancho, ¿sí? Del ancho, ¿correcto? El ancho. ¿Cuál es el ancho? Ahí está, B, ¿sí? Esto es el ancho. Este parámetro, esta variable me representa ese ancho. Esa serie me representa ese ancho. No el valor, ¿sí? No el valor, sino me representa una serie. Ese ancho pertenece a una serie de rodamientos. Toda una serie, por ejemplo, la clase cero, ¿sí? O la serie cero, me da un rango de varios rodamientos. Pero yo no debo fijarme en eso, ¿por qué? Porque yo debo ir al catálogo. En el catálogo, ¿sí? En la imagen anterior que les he mostrado, el catálogo ya te indica, ¿sí? Ya te indica el ancho exacto, el parámetro, cuánto está definido, en cuánto está definido ese parámetro, en qué ancho, ¿sí? Entonces, en el catálogo yo debo ver. Acá solamente identificaré que este es de serie cero, ¿sí? De serie cero. Pertenece a la serie cero. El primer dígito al tipo de rodamiento. Al tipo de rodamiento. Los dos últimos dígitos, ¿sí? Los dos últimos dígitos me van a representar, ¿sí? El diámetro, ¿sí? El diámetro del rodamiento. ¿Sí? Lo tengo que multiplicar por 5, ¿sí? Lo tengo que multiplicar por 5. Les voy a pegar ahorita la diapositiva la cual estamos analizando. Entonces yo debo multiplicar ese 0,5 por 5. Entonces si yo multiplico ese 0,5, ese 0,6, perdón, ese 0,6 por 5, ¿qué voy a obtener? 30, profe, ¿Sí? 30. 30 milímetros 30. de diámetro interior, ¿sí? 30, ¿sí? 30 milímetros de diámetro interior. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si tengo el rodamiento de serie 62,05, ¿cuánto sería el diámetro interior? 25 milímetros. 25 milímetros, ¿sí? 25 milímetros. ¿Sí? De serie 2 y de clase rodamiento rígido y de una hilera de bolas. ¿Sí? Rodamiento rígido de una hilera de bolas. Pues vamos a hacer el cálculo, ¿sí? El cálculo para este tipo de rodamiento. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces, en un rodamiento, ¿qué tengo que ver? ¿Sí? En un rodamiento tengo que analizar su vida útil. ¿Sí? La vida útil, ¿en qué podemos medirla? En primer lugar, la vida útil la puedo medir en millones de revoluciones, ¿sí? O en horas, ¿sí? En horas. Recuerda que, ¿sí? Que este rodamiento, ¿sí? Va a estar girando, ¿sí? Entonces voy a obtener un número de revoluciones y ese número de revoluciones, ¿sí? Máximo que puede tener el rodamiento que estoy calculando me va a decir, me va a indicar la vida útil, ¿sí? La vida útil. ¿Esto? La vida útil. O si no, puedo calcularlo en horas, ¿sí? En horas. Vamos a hacer ambos cálculos. Ambos cálculos. O bien, ¿sí? Vamos a sacarlo en revoluciones y también vamos a sacarlo en horas.
¿correcto? La vida útil del rodamiento. Entonces, ¿cómo saco la vida útil del rodamiento? Vamos a basarnos en el catálogo del fabricante. ¿Cómo va a ser el fabricante? SKF. ¿Sí? SKF. Entonces, en primer lugar, defino la vida útil. ¿Qué es la vida útil? ¿Sí? ¿Qué es la vida útil del rodamiento? No es más que la vida individual de dicho rodamiento, ¿no? Entonces, ¿en qué vamos a expresar esa vida útil? Vamos a expresar en revoluciones, en cantidad de revoluciones, cuántas RPM o cuántas revoluciones puede dar ese rodamiento, ¿sí? Y en cantidad de horas, ¿sí? Y en cantidad de horas. ¿Cuántas horas de funcionamiento va a tener ese rodamiento? ¿Cuántas horas de funcionamiento? ¿Correcto? Entonces, a una velocidad, ¿sí? A cierta velocidad va a tener ese rodamiento antes que aparezca, ¿sí? Antes que aparezca, ¿sí? La falla, ¿sí? O la fatiga de sus caminos de rodadura, pues, ¿no? Entonces ahí, ¿sí? Entonces acá cuando empieza a aparecer la falla, cuando cumple con su vida útil, empieza a fatigar, ¿sí? Se empieza a fatigar, ¿sí? Los anillos, los caminos de rodadura empiezan a fatigar, empiezan a mostrar indicios. ¿Cómo miden eso? Mediante técnicas predictivas, ¿sí? Mediante técnicas predictivas. ¿Cuáles son las técnicas predictivas? ¿Sí? Entonces podemos crear un ultrasonido, ¿sí? Un análisis vibracional, ¿correcto? O una cámara termográfica. Entonces, esas técnicas predictivas se usan para medir la vida útil del rodamiento. ¿Dónde se ha visto esto? Por ejemplo, ¿sí? En mina, ¿correcto? Me voy al área de flotación, ¿sí? Entonces, en área de flotación, bueno, el ejemplo ya lo hemos visto más antes, ¿sí? En la área húmeda, en la que vienen a ser las celdas de flotación, está la celda de flotación, ¿correcto? Ahí está la celda de flotación. Entonces, la celda de flotación, ¿qué es lo que tiene? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de este equipo? Tiene un rotor, ¿sí? Tiene un rotor. Ahí está mi rotor, ¿sí? Ahí está mi rotor. ¿Cuál es la función del rotor? ¿Sí? La función del rotor es más que producir la agitación y la mezcla de ¿sí? De la pulpa mineral. ¿Correcto? ¿Por qué hace esta agitación y por qué tiene que producir la mezcla, ¿sí? Y la aireación de la pulpa mineral? ¿Correcto? Porque tiene que separar, tiene que flotar, ¿sí? Entonces ¿sí? Se van a insuflar, ¿sí? Se va a insuflar aire, ¿sí? Se van a producir unas burbujas, ¿sí? Se van a producir unas burbujas, y esas burbujas, ¿sí? De aire van a captar las partículas de sulfuros útiles. En este caso, ¿sí? Puedo hablar de sulfuro de cobre y sulfuro de molibdeno. ¿Sí? Esa partícula de mineral útil se pega, ¿sí? Se pega a estas burbujas y asciende, pues, ¿no? Y asciende a la superficie. Acá, ¿sí? Esta espuma se recoge, ¿sí? Se recoge en unas canaletas y esas son derivadas a la siguiente etapa, pues, ¿no? Entonces pueden ir a una remolienda, o si estoy hablando ya de las celdas de limpieza, ya irán a lo que viene a ser lo que es el espesador de cobre, ¿sí? El espesador de concentrado cobre molibdeno. Entonces, acá lo que tiene que hacer el rotor es producir ¿sí? Una adecuada mezcla y aireación. ¿Cómo así? Depende del tipo de celda de flotación. Si es una celda de tipo autoaspirante, ¿sí? O si es una celda de tipo automática. O sea, no aspira el aire del ambiente, sino se le insufla aire mediante un soplador, un blower, ¿sí? Un aire a baja presión. ¿Para qué? Para producir ese burbujeo. Entonces, ¿qué sucede acá? Este rotor, ¿sí? Es soportado por un eje, ¿sí? Y acá el eje, ¿sí? Acá tengo una transmisión por correa, ¿sí? Acá está el driver, acá está el motor, y acá tengo la polea motriz, acá tengo la polea conducida, ¿sí? Entonces acá está mi faja en B, transmitiendo la potencia, el torque. Este eje es soportado, ¿sí? Es soportado por una botella, ¿sí? Le dicen la botella portarrodamientos. Entonces cuando hacen un cambio, un mantenimiento, lo que hacen es retirar la botella portarrodamientos, ¿sí? Retirar todo, retiran la botella, retiran el eje, retiran el rotor, ¿sí? Y colocan un nuevo, ¿sí? Una nueva botella con su respectivo eje y con su respectivo rotor, ¿sí? Entonces cuando hacen, ¿sí? Cuando hacen el mantenimiento, ¿sí? Entonces hacen ese cambio. ¿Qué sucede acá? Esta botella portarrodamientos tiene dos tipos de rodamientos, ¿sí?
tiene dos rodamientos, ¿sí? Uno en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, ¿qué hacen ahí para ver esos rodamientos? Aplican el estado o la vida útil o la vida que tiene los rodamientos, le aplican técnicas predictivas. ¿Sí? ¿Qué técnicas predictivas? Entonces pueden aplicar o le aplican ahí un análisis vibracional o una, ¿sí? O una, lo que viene a ser la cámara termográfica, miden, ¿sí? El espectro que se encuentra, ¿sí? Esa botella, en qué espectro, ¿sí? Se encuentra, miden la temperatura, pues, ¿no? La temperatura, de acuerdo al espectro que tienen ellos, ¿no? Entonces, hacen un análisis ahí, ¿sí? Hacen todo un análisis mediante software y obtienen, ¿sí? En qué estado se encuentra, en qué condición se encuentra ese rodamiento y cuánto es la vida útil que tiene. Nosotros, en nuestro caso, no estamos haciendo este tipo de análisis. Lo que vamos a hacer es calcular la vida útil del rodamiento. ¿Mediante qué? Mediante la solicitud, ¿sí? Mediante los parámetros que va a requerir o los parámetros de funcionamiento a los cuales va a haberse sometido este elemento, este rodamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la vida útil. ¿En qué? En revoluciones. En revoluciones y también en horas, ¿sí? En horas de funcionamiento. ¿Correcto? Son la siguiente diapositiva. Quedó la fórmula. En verdad este cálculo es sencillo, solamente hay que seguir, ¿sí? Las etapas, los pasos y podemos llegar tranquilamente a la solución. Bien, voy a pegar este problema. Bien, acá me dice que tengo rodamientos rígidos de bolas, ¿sí? De la serie 3 hasta el número 6. ¿Cuánto sería su diámetro interno? 45. 45. Profe, ¿qué pasa si tiene Entonces, ¿qué me sueño? dice? Tengo roda. Sí, dime, ¿qué pasa? Dime qué ha pasado, te escucho. Ya, vamos a ver. Pues me dice, tengo un rodamiento, ¿sí? Rígido de bolas, ¿correcto? Al cual, ¿sí? Debo hacer funcionar a 3000 revoluciones por minuto y voy a tener una carga radial constante, ¿sí? Una carga de 10 kilonewtons, ¿sí? Una carga, ¿sí? Radial de rodamiento de 10 kilonewtons, ¿sí? De 10 kilonewtons. Entonces, esa carga, ¿sí? Será el valor de P, no mi valor límite, sino un valor, y el valor que en realidad se va a dar, 10 kilonewtons, ¿correcto? 10 kilonewtons. Y me dice que como todo rodamiento tiene que usar lubricación, ¿sí? Entonces acá me indica que debe usar lubricación de aceite con una viscosidad, ¿sí? Con una viscosidad cinemática de 20 milímetros, ¿sí? Por segundo, ¿sí? Perdón, milímetros cuadrados por segundo. La viscosidad se mide en estas unidades, ¿sí? Milímetros cuadrados por segundo, ¿sí?
Entonces voy a manejar viscosidades acá. Por un lado tengo una viscosidad real, ¿sí? Cinemática real, ¿correcto? Y por otro lado voy a tener una viscosidad nominal, ¿sí? Una viscosidad nominal. Vamos a trabajar con ambos tipos de viscosidades. ¿Qué más te dicen? ¿Sí? La confiabilidad es del 90, o la confiabilidad deseada es del 90%, ¿sí? ¿Correcto? Del 90%, ¿correcto? Del 90%. Entonces, tengo una confiabilidad del 90%, o deseo una confiabilidad del 90%. Quiere decir que me queda un 10% para la falla, pues, ¿no? Pues ahí me da el 100%. Mi confiabilidad del 90% y tengo un 10%, ¿sí? Pero de probabilidad de fallar, ¿sí? De probabilidad de fallar. Listo. Ahora vamos a irnos a la tabla, ¿sí? Vamos a irnos a la tabla. Voy a pegar la tabla para sacar los parámetros. Entonces, yo te voy a dar la tabla, sí, yo te voy a dar la tabla, no hay problema, o sea, no tienes que estar buscando. Te doy la tabla y sacas tus parámetros, ¿sí? Tus parámetros iniciales. Pongo acá la tabla, ¿sí? Pongo acá la tabla y vamos a buscar el rodamiento 63.09. Vamos a ver. ¿Qué me dice? ¿Sí? Entonces, busco y el 6309, el que tiene asterisco es el Explorer, ¿sí? Ahí está, ahí está mi rodamiento. Te decía, ¿sí? Entonces acá te pide que calcules la vida útil del 6309. El diámetro interno de este 6309 es de 45 milímetros. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y de serie 3 y es rígido de bolas 6, ¿no? 6. Entonces, ¿cuáles los parámetros que vamos a sacar? En primer lugar, tengo un diámetro interno. ¿De qué valor es ese diámetro interno? De 45 milímetros. 45 milímetros. En segundo lugar, tengo un diámetro externo, ¿sí? Entonces, ¿recuerdas cuando analizamos, ¿sí? Los parámetros del rodamiento? Tenía un diámetro interno que coincide con el diámetro del eje que se va a insertar ahí. Tenía un diámetro externo, tenía un ancho. ¿Sí? Ahí están estos parámetros. Acá está el ancho. Entonces, ahora saco el diámetro externo. ¿Cuánto es el diámetro externo? ¿Cuánto va a ser nuestro diámetro externo? Leemos la tabla, pues, ¿no? 100. Bien, ¿sí? 100. Entonces, tengo ahí mis dos diámetros, ¿sí? Empiezo a calcular. En primer lugar, voy a obtener el diámetro medio, ¿sí? El diámetro medio. ¿Por qué razón quiero obtener ese diámetro medio? Porque con ese valor voy a ingresar a calcular, ¿sí? La viscosidad. ¿Cómo así? Muestro la tabla. ¿Está? ¿Sí? Recuerda que un rodamiento siempre se tiene que lubricar. Entonces, por lo tanto, si estoy usando el lubricante, voy a tener una viscosidad, ¿sí? Todo lubricante, sea aceite o sea grasa, y tiene una viscosidad. ¿Cuál es la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? En primer lugar, ¿sí? ¿Qué es la viscosidad? Es la oposición, ¿sí? Es la resistencia que tiene, ¿sí? El fluido, ¿sí? En este caso, la sustancia a fluir, pues, ¿no? A fluir. Voy a manejar dos viscosidades, ¿correcto? Dos viscosidades. Una viscosidad real, ¿sí? Y una viscosidad nominal, ¿sí?
una viscosidad real y una viscosidad nominal. Por esa razón tengo que usar las gráficas del fabricante. ¿Sí? En primer lugar, entonces, me acuerdo, aceite o grasa, viscosidad. ¿Sí? Viscosidad. ¿Cuáles son los tipos de viscosidad que voy a manejar? Viscosidad real y una viscosidad nominal. Por ejemplo, entonces en el problema me puede dar, como es en este caso, me dice, tengo una, ¿sí? Deseo lubricar con un aceite que tiene una viscosidad cinemática real de 20 milímetros cuadrados por segundo, ¿sí? Entonces, como te digo, vuelvo a repetirte, voy a manejar dos tipos de viscosidades. Una real, ¿sí? Y una nominal, ¿sí? Una nominal. ¿Por qué voy a manejar esos dos tipos de viscosidades? Que la viscosidad, ¿sí? Es un parámetro, ¿sí? De diseño del rodamiento, ¿sí? Es un parámetro de diseño. Todo rodamiento tiene su lubricación. Por lo tanto, ¿sí? Voy a usar un aceite o grasa. Entonces, si yo uso un aceite o grasa, por lo tanto, ¿sí? Debo manejar, ¿sí? Qué viscosidad necesito para ese rodamiento, ¿sí? Para ese rodamiento. ¿De dónde voy a sacar eso? De las gráficas del fabricante. Entonces, empezamos con la primera gráfica. ¿Sí? Empezamos con la primera gráfica. Entonces, ya te digo, ¿sí? Que hemos definido dos tipos de viscosidades con las cuales vamos a trabajar. Una real y una nominal, ¿sí? Y una nominal. La real, simplemente la vamos a definir con esta letra, ¿sí? B. Y la cinemática con la letra B sub I, ¿sí? Dos viscosidades, una real y una nominal, ¿sí? Y una nominal. La nominal B sub 1 y la real B menos. Suficiente con eso. Entonces, acá he obtenido mis parámetros, ¿sí? Mis parámetros. ¿Cuáles son mis parámetros? En primer lugar, el diámetro exterior del rodamiento, el diámetro interior, se me olvidó esto, ¿correcto? Entonces, mis dos parámetros los he sumado, ¿sí? Los he sumado y dividido entre dos. ¿Por qué razón? Porque acá necesito ese valor, ¿sí? Entonces, ese es mi primer cálculo, calculando la viscosidad, ¿sí? ¿Qué viscosidad en este caso? La viscosidad nominal, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, ubico este valor. ¿Cómo saco ese valor? Entonces, vamos a hacer lo que nos dice ahí, la semisuma, ¿sí? La semisuma de ambos diámetros. Diámetro exterior más diámetro interior entre 2. ¿Cuánto nos sale eso? 45, ¿cuánto? 100, pues, ¿no? 45 más 100. Entre 2. ¿Cuánto nos sale eso? 72. 72.5. 72,5. Listo. 72,5. ¿Sí? Entonces, ese parámetro, ¿sí? De diámetro medio, ¿sí? Esa semisuma de 72,5, ¿sí? Voy a usar para calcular mi viscosidad. ¿Sí? ¿Qué viscosidad? Nominal. Entro por acá, ¿sí? Entro por acá. Entonces ubico más o menos, 72,5, ¿dónde está? Entonces acá tengo de 50 a 100, ¿sí? Lo voy a agrandar más para que calculemos, o para que grafiquemos. A ver, acá. Y ya está, más o menos. Listo. Entonces entro por acá, ¿sí? Entro por acá. Acá será 60, acá será 70, acá será 80, acá será 90, todavía es más corto, ¿sí? Todavía es más corto. Entonces más o menos me trazo una recta a los 70, ¿sí? A los 70. Más o menos trato de darle, pues, ¿no? 22,5 será por acá más o menos. Más o menos trato de aproximarle. Y voy a intersecar con las RPM, ¿sí? Con las RPM. Entonces, ¿cuántas RPMs tengo? Me dice el problema. ¿Sí? Deseo usar un rodamiento que debe funcionar a 3000 RPM, ¿sí? A 3000 RPM. ¿Correcto? Entonces, más o menos, ¿cuánto me va a dar de viscosidad?
Interseco ahí, trazo mi línea, ¿sí? Más o menos donde están los 3000. Salió bien la línea. Ya más o menos ahí. Y interseco con las RPM. 3000 RPM. Y 3000 RPM. 72.5 de diámetro medio. ¿De dónde está? Acá está, ¿verdad? Ahí están las 3000 RPM. Me jalo por acá. ¿Cuánto más o menos de viscosidad me va a dar? De viscosidad nominal, pues, ¿no? De viscosidad nominal, no de viscosidad real. Viscosidad real ya da todo el problema. ¿Sí? Solamente diferenciemos, ¿sí? Nominal, real, nominal, real, nominal, ¿sí? Es la que obtengo de la gráfica, ¿sí? De la gráfica. Real, ¿sí? Real, la viscosidad real que tiene ese aceite es la que voy a obtener, ¿sí? O bien es dato del problema, o bien la deduzco de la nominal. ¿Por qué razón te digo esto? ¿Sí? El motivo es que este rodamiento gira a unas determinadas RPM, como es en este caso, 3000 RPM, ¿sí? 3000 RPM, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa velocidad de giro tiene que ser parte del cálculo, ¿sí? Tiene que ser parte del cálculo. Aparte, este rodamiento de girar a esos 3000 RPM tiene que estar lubricado. Y si está lubricado, tiene que manejarse viscosidades en el cálculo de la vida útil. Este caso, ¿sí? Estoy calculando la viscosidad nominal, ¿sí? Nominal nada más, viscosidad nominal, ¿sí? Un parámetro de referencia, ¿sí? Y de acuerdo a este cálculo, ¿sí? De esta viscosidad nominal, yo puedo sacar la viscosidad real del aceite con el cual está trabajando, ¿sí? En este caso ya me da la viscosidad real, entonces uso esa viscosidad real. Si no me la diera, la saco, ¿no? La saco. Suficiente. Velocidad y viscosidades. ¿Cuáles son las viscosidades? Nominal y real. ¿Cuál estoy obteniendo ahorita? La nominal. ¿Sí? Nominal. Entonces, saco mi cálculo acá. ¿Sí? Me trazo mi recta, interseco con las 3000 RPM. Estas curvas que ves acá están en RPM. Intersecas y acá te ubicas. ¿Qué te dice ahí? Más o menos cuánto será. Entonces empiezas a graficar. 6, más arriba todavía. Parece que es más abajo esta gráfica, ¿sí? Ligeramente más abajo. Más o menos por ahí. Y más o menos por ahí. Entonces empiezo 6, y por acá, 7 por acá, 8 por acá, 9 por acá, y ahí viene el 10, ¿no? Y ahí viene el 10. Entonces, más o menos me da, ¿sí? Entre 8 y 9, ¿sí? Entre 8 y 9. ¿Correcto? Me da entre 8 y 9, ¿sí? Me da entre el valor entre 8 y 9. ¿Sí? Ahí estoy viendo 5, 6, 7, 8 y 9. Entre 8 y 9, ¿sí? Entonces, a la mitad me da un poco menos de la mitad, ¿sí? Entonces, me da entre 8, ¿sí? Entre 8, ¿sí? Y 8.5 más o menos, ¿sí? La gráfica, perdón, los valores, el intervalo, ¿sí? Entre 8 y 8.5. Entonces ahí tendré que sacar la mitad, ¿sí? La mitad. Entre 8 y 8,5 un valor intermedio, ¿sí? Un valor intermedio, entonces sacaré un 8,25, pues, ¿no? Más o menos le estoy dando, pues, ¿no? Le estoy aproximando nada más, ¿sí? Le estoy aproximando. Tengo que aproximar, ¿correcto? Tengo que aproximar. Estas son gráficas logarítmicas, por esa razón están en esa, sí, en esa forma. Más o menos tengo que aproximar. ¿Sí? Entre 8 y 8,5 saco un promedio, un 8,25. ¿Sí? Aproximando, aproximando. Entonces, por ahí le pondrás 8,3, 8,2, 8,4. Entonces también es válido, pues, ¿no? También es válido. ¿Sí? Entonces ya tengo mi primera viscosidad. ¿Sí? La viscosidad nominal. ¿Sí? Viscosidad nominal. Ahí está. Entonces, la viscosidad nominal, bueno, acá me dice la viscosidad nominal V sub 1 a la temperatura, ¿sí? De funcionamiento. Entonces, una temperatura normal de funcionamiento es 40 grados centígrados, ¿sí? Una temperatura nominal.
Entonces, anoto ese valor, nos guardamos ese valor, ¿sí? De viscosidad nominal B sub 1 igual a 8.25. Nos guardamos ese valor, ¿sí? Guarden ese valor, lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Lo vamos a usar más adelante. Entonces, ahora me voy a la siguiente tabla. Tengo la siguiente tabla. Ya, está bien, está bien. Entonces hemos calculado la primera viscosidad, ¿sí? Hemos calculado la primera viscosidad. Me guardo ese valor, ¿sí? Y vamos a calcular ahora la tasa de viscosidad, ¿sí? La tasa de viscosidad, ¿correcto? ¿Cómo calculo la tasa de viscosidad? Pues para calcular la tasa de viscosidad debo relacionar ambas viscosidades, ¿sí? Ambas viscosidades, la viscosidad real entre la viscosidad cinemática. O perdón, nominal, no cinemática, ¿sí? Nominal. Debo calcular, ¿sí? Esa relación, ¿sí? Entonces, en ese orden estamos viendo. Obtengo la viscosidad nominal, que es B sub 1, que es igual a 8,25, ¿sí? A 8,25. Y tengo la viscosidad real, que es dato del problema. ¿Cuánto es la viscosidad real? Me dice acá en el problema. Pues, ¿no? Muevo acá, y muevo acá, y veo ahí, viscosidad real de 20. Y es de 20, ¿correcto? Entonces solamente lo que estoy haciendo es relacionar ambos tipos de viscosidades, tanto la real como la cinemática. 20 entre 8.25. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto nos da ese valor? 2,42. 2.42. Listo. Entonces me guardo ese valor, ¿sí? Esta tasa de viscosidad, 2.42. ¿Sí? El siguiente valor que obtení. ¿Sí? Me guardo ese valor. ¿Correcto? Langia. Pues lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a calcular, ¿sí? El ASKF, el valor modificado, ¿sí? El factor modificado, ¿sí? De vida útil. ¿Sí? Entonces, ese valor, ¿sí? Ese valor me va a multiplicar en realidad mi vida útil, y la vida útil la voy a obtener así, siguiente forma. Vida útil ser igual, la vida útil ser igual a un factor A1 por un factor ASKF, el que estamos obteniendo, y por un factor de vida nominal, por un L sub 10. Este L sub 10, ¿sí? Este L sub 10 no es más que un factor de vida nominal, ¿sí? Un factor de vida nominal. Entonces, la siguiente variable, ¿sí? Que estamos aprendiendo ahora es L sub 10, el factor de vida nominal. ¿Cómo se calcula ese factor de vida nominal? Vamos a hacer ahora. Entonces, de los parámetros, ¿sí? De los parámetros que he obtenido, acá están los parámetros, el tipo de rodamiento, voy a sacar este cálculo. Entonces guardo lo que ya hemos hecho, ¿sí? Guardo eso, guardamos eso y hago el siguiente cálculo. ¿Sí? El siguiente cálculo. L sub 10, ¿sí? Aquí va a ser igual, ¿sí? El factor de vida nominal. Entonces, para obtenerlo en horas, voy a decir que es igual a 10 a la sexta,
¿sí? Entre 60 por el número de revoluciones, ¿sí? Por el número de revoluciones, esto multiplicado por C, ¿sí? Dividido entre la carga P, ¿sí? La carga C es la capacidad de carga, ¿sí? La capacidad de carga dinámica. Esta, ¿sí? Esta de acá. ¿Sí? La capacidad de carga dinámica, ¿sí? La capacidad de carga dinámica es la C, ¿sí? Esta capacidad, ¿correcto? La P, ¿qué es? ¿Sí? La carga, ¿sí? La carga que actualmente está incidiendo. Entonces, acá me dice, tengo una carga radial y constante de 10 kilonewtons, ¿sí? Esa P me representa esa carga, ¿sí? Esa carga, ¿correcto? Entonces, yo podría, ¿sí? Calcular en revoluciones, ¿sí? En revoluciones esto, ¿sí? En millones de revoluciones, pero al multiplicarlo por este factor, ¿sí? Por este factor 10 a la sexta entre 60 a la n, ¿sí? Lo estoy convirtiendo en horas, ¿sí? En horas. Entonces, ¿cómo yo descompongo esta fórmula? Acá ya me queda así. ¿Sí? Es la fórmula que les he puesto en las diapositivas. Esta fórmula que ves acá, ¿sí? La vida nominal, ¿sí? La vida nominal, ¿correcto? Entonces, acá te da una fórmula completa. 10 a la sexta entre 60 por el número de revoluciones multiplicado por C entre P. ¿Sí? Por C entre P. ¿Qué es C? La capacidad de carga dinámica. ¿Sí? La capacidad de carga dinámica. ¿De dónde sale ese valor? De la tabla. ¿Sí? De la tabla. ¿Cuál es el siguiente valor? P. ¿Qué es P? La carga radial que en ese momento está incidiendo. ¿Dónde está ese valor? Acá te dice. Tiene que soportarte o está sometido a la acción de una carga radial de 10 kilonewtons. ¿Sí? Entonces ahí tengo el valor de P. ¿Sí? Este valor, ¿sí? Esta P, este exponente P, representa al tipo de rodamiento, pues, ¿no? Entonces, esa P puede tomar dos valores, ¿sí? O bien P es igual a 3, tal y como está en tu diapositiva, o P es igual a 10 tercios, ¿sí? Este exponente, ¿sí? Para no confundirlo, vamos a ponerlo bien, ¿ah? Y acá es C sobre P elevado a otra P. Esta P no es la misma, pues, ¿no? Esta es la carga, ¿sí? Esta P es la carga real, esta P es el exponente. ¿De qué depende esto? Depende del tipo de rodamiento. ¿Sí? Para los rodamientos de bola, que es con el que estamos calculando, ese valor es 3. Para los rodamientos de rodillos, ese valor es 10 tercios. En este caso, nosotros estamos haciendo un cálculo con rodamientos de bola. Por lo tanto, voy a tener que usar, ¿sí? Este exponente, 3. ¿Sí? Acá voy a tener que elevar a 3. Entonces, mi fórmula, ¿sí? Mi fórmula, ¿sí? Aparentemente pareciera, ¿sí? Extensa, ¿sí? Complicada, compleja, pero no, ¿sí? Es simple, simplemente es elevar este exponente o esta relación entre la carga dinámica y la carga real que está dándose rodamiento elevado a P. ¿Y P qué es? P es el exponente, ¿sí? Que me representa el tipo de rodamiento. Si es un rodamiento de bolas, P vale 3. Si es un rodamiento de rodillos, P valdrá 10 tercios. ¿Sí? 10 tercios. ¿Correcto? Entonces, ahí debo tener en cuenta eso. Empezaré con el cálculo más básico, que es la vida útil en millones de revoluciones. Entonces, L sub 10, ¿sí? No lo voy a convertir a horas. Cuando aplique esto, ya obtendré mi conversión en horas. ¿Sí? Entonces, L sub 10 es igual a la capacidad de carga dinámica sobre la carga real que está dándose sobre estos 10 elevado a P. En este caso, ¿qué tengo? Un rodamiento rígido de bolas. ¿Sí? Rodamiento rígido de bolas. Por lo tanto, esa P, ¿cuánto será? Pues
3, correcto. ¿Sí? 3. Entonces esto valdrá 3. Rodamiento rígido de volts. Sigo con el cálculo. Pues L sub 10 es igual a la capacidad de carga dinámica. ¿Cuánto es mi capacidad de carga básica dinámica? Me voy al rodamiento. Acá está. ¿Sí? Ahí está el rodamiento. Sí, ahí está el rodamiento. Entonces, ¿qué tengo en rodamiento? ¿Sí? La capacidad de carga dinámica está en esta columna. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánto sería? Voy a moverlo más. ¿Cuánto sería esa capacidad de carga? Entonces, interseco el valor nomás, pues, ¿no? Capacidad de carga, ¿sí? Para este rodamiento de 63 Explorer 6309. Desplazas y te vas hasta acá. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuánto es? ¿Se está viendo? ¿Están viendo la pantalla o no están viendo? Si se ve, profe. Así están viendo, ¿no? Entonces, ahí le vamos a poner los 55,3. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades está esto? Ahí está. Kilonewton. Kilonewton, correcto. Y esta carga P, ¿sí? La carga real, ¿sí? La carga real, ¿de cuánto es? Me voy acá al problema y ahí me dice 10, ¿sí? 10 kilonewton. Y lo elevo al cubo. ¿Cuánto me sale la vida útil en millones de revoluciones? Calculamos eso, ¿cuánto nos sale? 169.11. 165, 165, 69. 169. 169, Profe. ya, Pasa que mucho sueño, profe. 169.11, profe. ya, 169, ya vamos a tomar ese valor. Entonces, 169 millones de revoluciones, ¿sí? Millones de revoluciones, ¿correcto? Primer cálculo. Entonces, voy a trabajar con esos 169 millones de revoluciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a convertir a horas, ¿sí? Lo voy a convertir a horas. ¿Cómo lo convierto a horas? Ya sé por qué tengo que multiplicar, ¿sí? Por 10 a la sexta entre 60 sub n. Entonces, hago esa operación y acá y acá arriba hacemos la siguiente operación. Entonces, L sub 10 será igual a 10 a la sexta entre 60 por el número de revoluciones. ¿Cuántas revoluciones son? Acá me dice 3000 revoluciones por minuto. La fórmula ya está expresada para que entre ese valor en revoluciones por minuto. No hay problema, no tienes que convertir ahí. 3000 RPM, ¿sí? 3000 RPM. Esto lo multiplico por esta vida útil en millones de revoluciones. Entonces, por 169. ¿Sí? Lo mismo que hemos visto acá, ¿sí? Solamente lo he descompuesto. ¿Sí? Solamente lo he descompuesto. Ahora estoy aplicando esta parte para obtenerlo en horas. ¿No? Entonces, ¿cuánto me sale ahí? 938.
KCL es 10H. ¿Cuánto nos sale ahí? Novecientos treinta y nueve. 938.89. 939. 938. Punto 89. ¿Así le sale a todos? Sí, profe. Ya. 938.89. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Entonces, estas son las horas de funcionamiento, ¿sí? 938 horas, 938.89 horas de funcionamiento. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir el cálculo para que, ¿sí? Para que comprendan los que no han podido, ¿sí? Captarla todavía. Entonces, lo primero que he hecho es calcular, ¿sí? La vida, ¿sí? La vida útil, ¿sí? La vida nominal útil, usando la relación esta, ¿sí? Esta ecuación, C sobre P elevado a la P. La P sale por el tipo de rodamiento, en este caso, rígido de bolas, 3. ¿Sí? Y esta relación de acá que estás viendo, ¿sí? Que estás viendo sale de acá, la capacidad de carga dinámica, la C, está en la tabla, ¿sí? Acá, ¿sí? En la tabla, para este tipo de rodamiento, tipo de 6309, ¿sí? De ahí sale, ¿correcto? Y el 10 sale de acá, pues, ¿no? Esta P representa la carga a la cual está siendo sometida, la carga dinámica a la cual está siendo sometida el rodamiento. Entonces, para 10 kilonewtons. Y eso, ¿sí? Entonces obtengo el resultado, ¿sí? Este resultado de 169 no es más que son las millones de revoluciones que va a soportar. ¿Sí? Entonces, esto resultado a multiplicarlo por todo este factor de 10 a la sexta entre 60 por el número de revoluciones, voy a obtener el número total de horas. ¿Sí? Aparentemente, ese cálculo tan simple ya sería mi respuesta, pero el fabricante me dice que tengo que aplicarle un factor, ¿sí? Un ASKF. Y un ASKF. ¿Sí? Este factor lo que va a hacer es multiplicar acá, ¿sí? Multiplicar este valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque este valor va a modificarse. Tiene que modificarse ya que ASKF te da un coeficiente para que aumente la vida útil, ¿sí? Las horas o los millones de revoluciones. ¿Cómo vamos a obtener ese ASKF? Con los primeros parámetros que hemos hallado, ¿sí? Con los primeros parámetros que hemos hallado. Entonces guardo ese valor que he obtenido, ¿sí? De revoluciones, ¿sí? De revoluciones o de horas, ¿sí? De horas 938, las guardan y me las pasan ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el valor de ASKF. A este valor se le dice el factor modificado, ¿sí? De vida ASKF. ¿Sí? El factor modificado. Entonces, la vida nominal, ¿sí? La vida nominal va a ser igual, en primer lugar, a un primer factor, ¿sí? Multiplicado por este factor principal, SKF, ¿sí? Y eso lo vas a multiplicar por la vida que hemos obtenido, ¿sí? En este caso puede ser la vida en millones de revoluciones, o también vamos a calcularla también con la vida obtenida en horas de funcionamiento, ¿no? En horas de funcionamiento, 10H. ¿Por qué te pone L? Bueno, del inglés vida, pues, ¿no? Life, ¿sí? ¿Por qué te pone subíndice 10? Porque recuerda que estamos trabajando con una confiabilidad del 90%, ¿sí? Del 90%. Entonces, me queda un 10% de probabilidad de falla, pues, ¿no? Entonces, ahí te pone ese 10, ¿sí? Ese 10. Entonces, acá veo 10 y acá veo millones de revoluciones, y acá veo en horas, pues, ¿no? H. Listo. Vamos a hacer ahora, ¿sí? Calcularlo, el valor de ASKF. ¿Cómo calculamos el valor de ASKF? Pues vamos a ir a una tabla, a una gráfica. ¿Sí? Nos vamos a ir a una gráfica.
¿Correcto? Entonces, en primer lugar, me dice que este rodamiento, ¿sí? Este rodamiento está en condiciones, ¿dónde está? A ver, altura, ya, en condiciones de funcionamiento muy limpias, ¿sí? Muy limpias, ¿correcto? Te dice que sus condiciones de funcionamiento deben ser muy limpias. No extremadamente limpias, pero sí muy limpias. Entonces, de ese parámetro de mucha limpieza, voy a sacar un valor, ¿sí? Un valor, un coeficiente de condición, ¿correcto? ¿Y de dónde voy a sacar eso? De la gráfica del fabricante. Me voy a la gráfica. Despego la gráfica. No, de la tabla, perdón. De una tabla, es no de una gráfica. Es de una tabla. Está en la tabla. Bien, acá está la tabla, ¿sí? Entonces me dice las condiciones en las cuales va a funcionar este rodamiento. Entonces, ¿qué te dice? En condiciones muy limpias, ¿sí? Muy limpias. No te dice en condiciones extremas de limpieza, no, no acá. Sino te dice en condiciones muy limpias. Entonces, te va a tener una limpieza, ¿sí? Una gran limpieza, ¿sí? Una gran limpieza. Muy limpias, pues, ¿no? Muy limpias. Entonces, te ubicas acá en esta gráfica, en la tabla 4, ¿sí? En la tabla 4, que te he puesto en la diapositiva, y ahí vas a ubicar este factor, ¿sí? Este factor. O este factor. ¿De qué depende eso? Depende del diámetro medio, ¿sí? Depende del diámetro medio. Entonces nosotros hallamos un primer diámetro medio, ¿sí? ¿A qué era igual ese diámetro medio? A D más D sobre 2, ¿sí? Sobre 2. ¿Correcto? ¿Cuánto era ese diámetro medio? ¿Cuánto era? 72.5. Correcto. Entonces, ese diámetro medio de 72.5 va a ir en esta fila, ¿sí? Acá. ¿Por qué razón? ¿Por qué ubico estos valores? Porque 72.5 es menor, ¿sí? Es menor. De valor, ¿sí? De 72.5 de diámetro medio es menor a 100. Si fuera mayor, 100, 120, 130, entonces tomaría los valores, ¿sí? Tomaría estos valores. Pero no, el valor de 72,5 está en esta columna. Y ahora voy a tomar uno de estos valores, ¿sí? Voy a tomar uno de esos valores. ¿Cómo tomo, cómo escojo cuál valor tomar? O bien puede ser 0,6, o bien puede ser 0,8, o bien puede ser, sí, un valor intermedio, pues, ¿no? Entonces, entre 0,6 y 0,8, ¿cuál puede ser? 0,7, pues, ¿no? 0,7. Entonces, voy a tomar, sí, para este ejemplo, vamos a tomar a criterio, sí, a criterio voy a tomar 0,8, ¿sí? A criterio, 0,8, ¿sí? 0,8. Con 0,8 voy a hacer mi cálculo. Entonces, ahí tengo, ¿qué factor? El factor MC, ¿sí? El factor de condición, le dicen. ¿Por qué tengo que usar ese factor de condición? Porque el rodamiento en la realidad va a trabajar en un ambiente, pues, ¿no? Entonces, en ese ambiente puede que haya partículas, puede que sea un ambiente limpio, ¿sí? O puede ser que sea un ambiente extremadamente limpio, pues, ¿no? En este caso, solamente me dice que donde va a trabajar, ¿sí? Va a ser un ambiente de, de mucha limpieza, pues, ¿no? De mucha limpieza, de gran limpieza. ¿Sí? Si fuera, me dijera, un ambiente de extrema, extrema limpieza, entonces me ubicaría acá, pues, ¿no? Me ubicaría acá, ¿correcto? Me ubicaría ahí. Entonces, tomo un valor, voy a tomar 0,8 para el ejemplo, ¿sí? Eso es a criterio, podrías tomar 0,7, claro, también es válido, ¿sí? Entonces voy a tomar 0,8 y con ese valor voy a entrar a la gráfica. Entonces ya elegí mi valor, mi NC, mi factor de condición, ¿sí? Para un diámetro medio de 75 milímetros, va a ser, ¿sí? Va a ser, ¿cuánto va a ser? 0,8, ¿sí? Mi NC va a ser de 0,8. Anotamos ese valor, ¿sí? Anotamos ese valor. ¿Listo? Anotamos ese valor. NDC igual 0,8. ¿Sí?
NDC igual a 0,8. ¿Por qué obtuve ese valor? Porque con ese valor voy a obtener un coeficiente, ¿sí? Voy a obtener un coeficiente. Les pego la tabla para que vean por qué necesito ese valor, por qué necesito usar ese valor para mi cálculo. Ahí está. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Entonces, yo sé que el rodamiento va a trabajar en un ambiente, ¿sí? Entonces, tiene que trabajar ese, puede estar en un ambiente extremadamente contaminado, limpio, muy limpio, extremadamente limpio. ¿Sí? Entonces, por esa razón necesito que en el cálculo del rodamiento de su vida útil entre ese factor de condición. ¿En qué condiciones está ese equipo funcionando? ¿Sí? Entonces, depende, pues, ¿no? Depende de qué función tenga el equipo, qué equipo sea, depende de eso. Entonces, acá en la condición me está diciendo, es un ambiente extremadamente limpio. ¿Sí? No, extremadamente limpio, no, sino muy limpio, pues, ¿no? Dice, condiciones de funcionamiento muy limpias, ¿no? Muy limpias. ¿Sí? Entonces, por esa razón necesito obtener ese coeficiente, ¿sí? Por esa razón, nada más por esa razón. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Sí? Lo siguiente que tengo que hacer es, ¿sí? Multiplicar este NDC que he obtenido, ¿sí? De la tabla por la carga P entre, ¿sí? La carga P, ¿sí? Límite, ¿sí? La carga límite. ¿Por qué razón? Porque acá en la gráfica está esto, ¿sí? Acá en la gráfica te pide ese valor, ¿sí? Para que puedas entrar. Bueno, esta es una gráfica logarítmica, pero eso está en esta forma, ¿sí? Acá me pide ese valor, ¿sí? Me pide ese valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a entrar, ¿sí? Voy a entrar con ese cálculo. Entonces, NS ya la tengo. P la tengo. ¿Cuánto es nuestra P? Nuestra carga real, lo que está dándose en ese momento. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esta carga real? Pues me voy al problema, pues, ¿no? ¿Qué me dice ahí? ¿No? Una carga radial de 10 kilonewtons. SP, pues, de SP me está hablando, ¿sí? De 10 kilonewtons. P es 10 kilonewtons, ¿sí? 10 kilonewtons. Pues no se olviden de eso. P igual, ¿no? 10 kilonewtons. Lo siguiente que tienen que hacer, ¿sí? Lo siguiente que tienen que hacer. ¿Sí? Este PDU, ¿de dónde sale? ¿Sí? Ese PDU, ¿de dónde sale? Ah, acá, pues, ¿no? En el tipo de rodamiento. ¿Sí? Acá me voy. De nuevo me voy a tipo de rodamiento. ¿Cuáles son los parámetros que estoy usando del tipo de rodamiento? ¿Sí? El diámetro externo, el diámetro interno, la capacidad de carga dinámica, ¿sí? La C, y este, nada más, ¿sí? Y este. ¿Y cuál es? La carga límite de fatiga, la carga última. Ese valor más. ¿Esto? Nada más. Entonces voy a calcular, ¿sí? Con ese valor. ¿Cuánto es mi PDU? ¿Sí? Para el rodamiento 6309. Voy a la tabla y ubico ese valor. ¿Cuánto es? Acá está. Entonces, ¿qué valor me da ahí? Ahí dice 1,34 kilonewton, ¿sí? 1,34 kilonewton. Ubico acá ese valor. 1,34. PDU va a ser igual a 1,34 kilonewton. Suficiente, ¿sí? Ya tengo los valores que necesito. ¿Sí? Ahora sí puedo hacer el cálculo, ¿sí? Entonces acá será 0,8, ¿sí? 0,8 multiplicado, ¿sí? Por 10 entre, ¿sí? Entre 1,34, ¿sí? 1,34. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto me sale ahí?
1.97. 1.97. 97. No, 5.97, bro. 5, 5. 5.97. ¿Y a todos les sale así? Ah, tienes próstata, creo. ¿A todos les sale así? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, profesor. ya, ya. Entonces acá en la fórmula, ¿sí? Acá en la fórmula, ¿sí? Le he puesto al revés, ¿sí? Le he puesto al revés. Por mirar mal, le he puesto al revés. ¿Sí? Lo acabo de poner al revés. Acá está, ¿sí? Acá está. PDU sobre P es, no es P sobre PDU. ¿Sí? Entonces, por mirar mal, por hacer rápido, lo he puesto al revés. Solamente inviertan, pues. El PDU, arriba, la carga límite de fatiga, arriba, y la carga, ¿sí? Real, abajo. Entonces acá sería 1,34 y acá sería 10. Y por mirar mal, por hacer rápido, entonces, ahí me equivoqué. Corregimos. Ahora sí, ¿cuánto nos sale el valor? 0.11. Y ese es el valor. 0.11, Exacto. ¿no? Claro, profe. Con sueño. ¿Correcto? Entonces siempre fijémonos bien cómo ponemos los valores, ¿sí? Inviertes algo y te sale otra cosa. 0.11. Ese es el valor con el que voy a entrar por acá, ¿sí? Ese es el valor con el que voy a entrar en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, acá, ubico acá, tengo dos, ¿sí? Tengo dos valores, ¿sí? O tengo dos ejes, ¿sí? Dos ejes. Uno es el eje para rodamientos normales, ¿sí? Estándares de SKF, y otros para los rodamientos de tipo Explorer. Nosotros estamos viendo el asterisco 6309. Entonces, este es un rodamiento Explorer, ¿sí? Este es un rodamiento Explorer. Esto, por lo tanto, y por lo tanto voy a usar la gráfica azul, ¿no? La gráfica azul. Y voy a usar esta, la gráfica modificada. Si fuera un rodamiento normal sin asterisco, entonces sería la gráfica, ¿sí? El eje negro, ¿sí? Ahora voy a usar el eje azul. Ahí me dice rodamientos, Explorer. Aquí he obtenido el valor de 0,11, ¿sí? De 0,11. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Lo ubico acá, ¿sí? Lo ubico acá. Entonces, ¿dónde va 0,11? Entonces, acá está 0.05, 0,1, 0,11. Ahí lo graficaré. Claro, profe, sí. Sí, más o menos ahí, 0,11, 0,1, 0,2, más o menos ahí, ¿no? Más o menos le tratas de aproximar. ¿Con quién voy a intersecar? ¿Sí? ¿Con quién voy a intersecar? Con el valor de K. Y inicialmente hallamos el valor de K. ¿Cuánto es el valor de K que hemos hallado? ¿Qué era K para nosotros? Era, ¿sí? La tasa de viscosidad. ¿Qué dividíamos ahí? B entre B1. ¿Sí? B entre B1. ¿Sí? Esta era la viscosidad nominal y esta era la viscosidad real. Y entonces hallaba la tasa de viscosidad. Entonces, ¿cuánto nos sale la tasa de viscosidad? Le hemos hallado también. Sí, la viscosidad real que hemos hallado, la viscosidad real del problema es de 20, pues, ¿no? Y la viscosidad nominal que hemos hallado, ¿de cuánto era? ¿Qué pregunta, profe? ¿De cuánto es esa viscosidad nominal que hemos hallado? ¿Cuál viscosidad? 2.42.
Ya, el resultado, ¿no? El resultado me estás dando, ¿no? K, Claro, pe, profe. Sí. ya, ya me estás dando el resultado. Entonces, la relación entre estos 20 y la viscosidad que hemos hallado, y creo que es 8 tantos, me da 2,42. Ahí está, ¿sí? Este K va acá, ¿sí? Este K va en estas curvas, ¿sí? Ahí va, ¿cierto? Ese K va en estas curvas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Sí, lo que tengo que hacer es simplemente intersecar este 0,1 con la viscosidad de 2,42, ¿sí? De 2,42. Entonces busco acá viscosidad, no, perdón, coeficiente o tasa de viscosidad 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 8, 1, hasta aproximarme al 2,42. Acá estará pues, 2, 3. Sí, el siguiente será 3, el siguiente será 4, entonces por acá más o menos, pues, ¿no? Por acá. Y por ahí más o menos. Aproximando, aproximando. No, profe, está Es acá. abajo todavía, por aquí todavía sería. ¿Por qué, pe, profe? Entonces acá empiezo a graficar, ¿sí? Empiezo a graficar. Acá será 6, 6, acá será 7, acá será 8, será 9, acá será 10, pues, ¿no? Entonces más o menos aproximando, ¿sí? Más o menos aproximando. Entonces me sale un 7 entre 7 y 8 me saldrá, pues, ¿no? Entre 7 y 8, ¿sí? Entre 7 y 8 más o menos aproximando, da un valor ahí. Tomaré un valor medio, 7 5, ¿sí? 7 5. ¿Qué valor es este? Esta cosa que estaba hallando, ¿sí? El factor de modificación de vida útil de ASKF, 7,5. Y todo lo que hemos hecho para hallar este valor, nada más, ¿sí? 7,5. ¿Sí? 7,5. ¿Listo? 7,5. Ya me anoto ese valor, ¿sí? Todo el trabajo que hemos hecho lo anoto, no lo pierdo. Anotamos. ¿Sí? El factor modificado es de ASKF 7,5. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Ya tengo ese valor, hallar el otro valor, A de 1. ¿Sí? A de 1. A sub 1. Recuerda que la fórmula, ¿sí? Recuerda que la fórmula que estamos hallando, ¿sí? De vida nominal igual a sub 1 por a SKF multiplicado por L10 o L10H, pues, ¿no? Dependiendo de si estoy hallando en millones de revoluciones o en horas. Entonces, acá ya tengo el valor de SKF, ¿sí? 7,5, ¿sí? 7,5. En horas, ¿cuánto nos ha salido? 938, creo, ¿no? En horas, la vida nominal útil en horas, ¿cuánto nos ha salido? ¿Con quién estoy? ¿Cuánto nos ha salido la vida nominal en horas? Ya, dime, dime. 938. ¿A dónde entro? 983, creo. ¿Cuánto nos salió? 938,89. Ahí está. Gracias. 938,89. Listo. Ahora solamente me queda hallar el A sub 1. ¿Cómo tengo el A sub 1? De la tabla 1, ¿sí? Como le he puesto en la diapositiva, tabla 1. ¿Qué te dice la tabla 1? Pues en la tabla 1 me da valores, ¿no? Me dice que este valor del factor de ajuste de vida útil A sub 1, ¿sí? A sub 1, el primer valor, ¿sí? ¿Depende de qué? Depende de la confiabilidad, ¿sí? Depende de la probabilidad de que falle, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando con esto, ¿sí? Con el 10. Sobre todo con una confiabilidad del 90%, ¿sí? Con esa confiabilidad estoy trabajando, 10, ¿sí? Del 90%. 10. Entonces, ¿cuánto va a ser mi valor? Confiabilidad del 90%, 10, pe. probabilidad de falla de 10, me da un valor de 1, ¿sí? Entonces acá, 1 nada más, ¿sí? Es 1.
Entonces, ¿cuánto me sale el resultado final? ¿Cuántas horas de vida útil tengo? Multiplicamos ahora sí. 7.5. Sí, multiplicamos. ¿Cuánto? Siete mil cuarenta y uno Siete punto mil, sesenta y ocho. 7.500, 48. 7.500, ¿cuánto? 7041. 75. 7.041, así les sale a todos. Punto 68. Sí, pero Sí, pero. Ya. Entonces tengo 7.041, ¿sí? Horas de funcionamiento, ¿sí? Como vida útil de este rodamiento 6309, ¿sí? 6309. ¿Cierto? Claro. Y si quisieran calcularlo en millones de revoluciones, pues, sin convertirlo todavía, entonces hago 1, 7,5, 7,5, multiplicado, 1 por, acá es por, y multiplicado por Un millón. es millones de revoluciones. ¿Cuánto nos salió? ¿Sí? El L10 nada más, no en horas, sino en millones de revoluciones. ¿Cuánto nos salió? Más bien. Nos salió 160 y tantos, creo, ¿no? 168, 69, más o menos así nos salió. ¿Cuánto sería en millones de revoluciones? mil doscientos sesenta y siete punto cinco. 1.267 millones de revoluciones. ¿Correcto? Entonces el valor, ¿sí?, que he obtenido de vida útil es este, ¿sí? Entonces, ¿de qué dependió? Del valor ASKF. Entonces yo le he dado 7,5, ¿qué tal le daba 8? Entonces esto se elevaba un poco más, ¿sí? Me salía otro valor, 7.000 tantos, ¿sí? 7.000 tantos. Entonces lo que yo estoy haciendo es aproximar a criterio, ¿sí? De acuerdo a lo que estoy viendo acá, ¿sí? De acuerdo a lo que grafico acá. Entonces le doy entre 7, le puedo dar 8, ¿sí? Le puedo dar 8 y obtener, ¿sí?, el número de horas de vida útil y las millones de revoluciones de vida útil que tiene el rodamiento, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿sí? En resumen, ¿sí? Resumiendo todo. Entonces, yo tengo que calcular, en primer lugar, ¿sí?, la vida nominal útil, ¿sí? ¿De qué me valgo para calcular la vida nominal útil? Simplemente me valgo de acá, pues, ¿no? Borro acá, y de mi tabla, ¿sí? De mi tabla del fabricante. ¿Qué relaciono? Esta C, ¿sí? L sub 10, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual L sub 10? A la relación, pues, ¿no? Entre C sobre P a la P. ¿Sí? Nada más. C sobre P a la P. ¿Sí? Esta C lo obtengo de acá, la carga, la capacidad de carga dinámica, ¿sí? La tengo de acá. La P es la carga a la cual está funcionando el rodamiento. Y este exponente P no me representa más que el tipo de rodamiento, pues, ¿no? Si es de bolas o si es de rodillos. Entonces, para mi caso fue 3, pues, ¿no? De bolas. ¿Correcto? Nada más, y con eso obtengo la vida útil, ¿sí? Eso es todo. Ahora, la parte de las viscosidades, ¿sí? La parte de las viscosidades, ¿cómo la manejas? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Recuerda que todo rodamiento trabaja con lubricación. Por lo tanto, ¿sí?, va a ser lubricación, puede ser aceite o grasa, ¿sí?, dependiendo del tipo de, ¿sí?, de lubricación que tenga. Voy a manejar viscosidades, dos viscosidades, nominal y la, ¿sí?, y la real, ¿correcto? Entonces, la nominal la estoy obteniendo de acá, ¿sí? La nominal, o perdón, la real la estoy obteniendo de acá, y la nominal de la gráfica, ¿verdad? En la gráfica que hemos hecho, simplemente intersecar. ¿Cómo hemos intersecado en la gráfica? Vale, pongo la gráfica. ¿Sí? Entonces, para lo que es viscosidad que está interviniendo, variables que están interviniendo para lo que es la viscosidad son simplemente lo que viene a ser, ¿sí?,
la temperatura, bueno, a una temperatura de funcionamiento está esto, ¿sí? Lo que está interviniendo es el diámetro medio, ¿sí? Un parámetro geométrico del rodamiento, ¿sí? La semisuma del diámetro interno más el diámetro externo, ¿sí? Acá en el eje de las X, y las RPM, ¿sí? Y las RPM. ¿Qué quiere decir? Entonces, el tamaño, ¿sí? El tamaño del rodamiento se relaciona con las RPM para darme, ¿sí? La viscosidad del aceite en el cual va a trabajar, ¿sí? La viscosidad nominal, ¿sí? La viscosidad nominal. Correcto, la viscosidad nominal. Entonces, ahí debo analizar eso, ¿sí? Ahí debo analizar eso. Entonces, con la viscosidad nominal y la viscosidad real obtengo el K, ¿sí? Obtienes el K, ¿sí? Ese valor, ¿sí? De B entre B sub 1, ¿sí? Entre B sub 1. Entonces, ese K, ¿qué es? Ese K, esa tasa de viscosidad, por esto lo uso para obtener el coeficiente ASKF, ¿no? El coeficiente ASKF. ¿Sí? Nada más, ¿sí? Nada más. Y el otro valor, ¿sí? Y el otro valor para obtener el coeficiente ASKF son las condiciones de funcionamiento, ¿sí? Multiplicado por la carga última sobre P, ¿sí? Sobre P. La carga última, ¿de dónde sale? De acá, de la tabla, ¿sí? De acá. De acá sale la carga última, ¿sí? La carga real de la tabla, perdón, acá está la tabla, ¿sí? Ahí está. La carga última, ¿cuánto es? Acá está, 1.34, ¿qué? Kilonewtons. La carga real, el problema, dato del problema, ¿bajo qué carga está siendo sometido ese rodamiento? Y el factor de condición, entonces, ¿en qué condición está trabajando? 90. Condición limpia, sucia, ¿sí? Extremadamente limpia, medianamente limpia, y eso sale de la tabla, pues, ¿no? De la tabla, ¿correcto? Rápidamente, ¿sí? A ver, este último cálculo, más rápido nomás. Bien, ¿qué tengo acá? Me dice que voy a usar un rodamiento, ¿sí? Un rodamiento, ¿correcto? ¿Cuál rodamiento? El 60006, o el 6006, ¿correcto? El 6006. ¿Sí? Me dice que voy a usar el 6006. Entonces, saco la tabla 6006 y empiezo a hallar mis parámetros. Sí, acá está. 6006. ¿Sí? 6006. ¿Qué te dice en el 6006? Y te dice, en primer lugar, te dice que este 6006 tiene un diámetro interno de 30 y tiene un diámetro externo de 55. Entonces, ¿qué calculo ahí? El diámetro medio, ¿sí? El diámetro medio. ¿A qué va a ser igual el diámetro medio? A 60, perdón, ¿a cuánto es? 30, ¿sí? 30 más 55 entre 2. Y 30 más 55 entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué he calculado ese diámetro medio? Para lo que viene a ser la viscosidad, ¿sí? Para lo que viene a ser la viscosidad. Entonces, ¿cuánto me da ese diámetro medio? ¿Cuánto 42.5. nos da? 42.5. ¿Cuánto? 42.5. 40 y, no te escucho bien. 42.5. 42.5. Listo, suficiente. ¿Sí? Ahí está mi diámetro medio. Suficiente con este valor. ¿Sí? Suficiente con este valor. Entro a la tabla o entro a la gráfica. ¿Sí? De viscosidad nominal. Vamos a la gráfica de viscosidad nominal. Pego al toque. Ahí está mi gráfica. Voy a reducir. Listo, ahí tengo mi gráfica. ¿Qué me dice mi gráfica? ¿Sí? ¿Qué me dice en la gráfica? Entonces,
El diámetro medio que me ha salido, está, ¿cuánto es? 42, ¿no? 42.5 lo tengo que intersacar con mis RPMs. ¿A cuántas RPMs está girando? 60 RPM, ¿sí? 60 RPM. Busco 42.5, ¿sí? 42.5, ¿por dónde estará? Estamos 42.5. ¿Cuánto más o menos me va a dar? Por acá trazaré la gráfica hasta intersecar con 60 RPM, 50, 60, cerca al 50, ¿sí? Cerca al 50. Profe, ¿qué pasa cuando tienes sueño? Y por acá más o menos, ¿sí? Por acá, ¿listo? Por ahí más o menos. Entonces, hasta acá 200, tengo acá mitad, 250, más abajo tal vez la mitad, 200, 300, más arriba todavía se ve, ¿no? Más arriba, 60 RPM. ¿Sí? Entonces empiezo a graficar, ¿sí? 200, 300, 400. Entonces, ¿cuánto me da? 220 aproximadamente, ¿no? 230, ¿sí? 240. ¿De qué depende? Todavía esto, a ver, 42.5, ¿dónde lo he ubicado? Acá. Más atrás todavía, ¿sí? Más atrás. 42.5. 20, 30, 30, 40, 42.5. Ahí más o menos, bueno, ahí, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entre 300 y 400, ¿sí? Entre 300 y 400. ¿Listo? Ubicas ahí y sacas la viscosidad. De- depende del criterio, pues, ¿no? ¿Cuánto más o menos te vas a dar? Ah, no, estoy mal, ¿sí? 210, 220, 230, 240, ¿sí? 240. Entonces, más o menos le das, pues, ¿no? Depende del criterio que uses para entrar a la tabla, ¿sí? Entonces, eso también es válido, que no voy a conseguir, ¿sí? No voy a conseguir con el valor, ¿sí? Con el otro valor, ya que yo voy a entrar y trazaré más o menos, aproximaré, pues, ¿sí? Más o menos, ¿correcto? Entonces, hallas ese valor, ¿sí? Hallas ese valor de viscosidad nominal, ¿correcto? Luego procedo a hallar lo de siempre, ¿sí? La vida útil de C entre P, ¿sí? De C entre P, ¿correcto? Acá, pues, rodamiento 6006, hallaré, ¿sí? La capacidad de carga dinámica, y acá me dice cuál es la carga radial a la cual se le está sometiendo, ¿sí? Y hallas ese valor, ¿correcto? Hallas ese valor de vida nominal útil. El rodamiento es rígido de bolas, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿correcto? Entonces, pongo acá la vida útil, ¿sí? C entre P elevado a la P, ¿sí? Le voy a dar acá el exponente de 3. La carga dinámica básica, ¿cuánto es? ¿Sí? Para este 6006, acá estamos. La weá. ¿Dónde está el 6006? A ver, allá. Acá está, 6006. Ahí está, ¿sí? Ese es el 6006. Brenda, ¿Sí? Entonces Brenda. entras con el 6006 y hallas la capacidad de carga, ¿sí? Dinámica, pues, ¿no? Brenda, ¿me En escuchás? este caso es 13,8 kilonewtons, ¿sí? 13,8 kilonewtons. Lo divides entre la carga real, 0,3083 kilonewtons, y lo elevas al cubo, y obtienes la vida Ah, útil. Brenda, ¿Sí? levanta la Ese mano. nada más el procedimiento. Este problema lo voy a dejar como tarea, ¿sí? Como tarea. Por eso te estoy indicando cómo lo vas a hacer, más o menos, Hacer. ¿sí? De acuerdo a lo que hemos resuelto el problema anterior, ¿sí? Brenda. ¿Correcto? Entonces ya me he pasado demasiado de la hora. ¿Alguna última consulta? Hacer.
Profesor, el video no se puede olvidar subir. Hacer. Oye, Perdón, no te escucho bien. levántate. Brenda. Brenda. Se escucha lejos. Veía el video, profe. El video grabado. Ah, ya, sí, se está colgando automática. Ah, ya. No, no, tu caso no. Sí, lo voy a colgar, ¿ya? Terminando la hora, lo cuelgo. Sí, lo cuelgo. Ya. No te Profe, preocupes. ¿ya toma asistencia, profe? La voy a sacar del Webex. Ya, profe, ¿nos podemos retirar o me puedo retirar, Sí, por favor? sí, ya se pueden retirar, ya nos hemos pasado demasiado. Que tengan una buena tarde. En el laboratorio nos vemos. Profesor, Sí, profesor, con un favor, profe, no presentaba el laboratorio de dibujo el 6 profe, porque no había luz, profe, en mi casa y no sé si lo podría habilitar hoy día una horita para poderlo subir, profe. Toda la vida. ya, mándalo al delegado, ¿sí? Mándalo al delegado, yo lo voy a hacer valer, ¿sí? Mándalo al delegado, tu apellido y nombre, tu apellido y nombre. Ya, profe, gracias, profe. Ya, profesor, gracias. Nos vemos, nos vemos. No, profe, Sí, profe, para mí esas fechas en mi invento se caducó, profe, la licencia. Y ayer ya. lo hice actualizar, profe, de nuevo, lo hice craquear. Y tampoco Ah, pude ya, sí, presentar, profe. sí, tengo en cuenta tu caso, sí, lo que te pasó la última Profe, clase. ¿y por qué no lo activa un ratito en el Canvas para poderlo subir, profe? Es que vamos a enviar varios, profe. Sí, profe, ¿por qué no Solo lo... tú vas a enviar y Cayohuanca, o Incahuanaco, ¿no? Sí, profe, Incaonaco, profe. Sí, ya los tengo en cuenta. Nos vemos, nos vemos. Profe, salud, profe.